Ovidio Guzmán se declara culpable de diversos cargos allá en la Unión Americana. Esto previo a lo que va a ocurrir dentro de algunos meses en la Unión Americana. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anuncia el decomiso más grande en la historia de Estados Unidos. Además, detienen a 6 personas por presuntamente ser integrantes del cártel de Sinaloa. El presidente Donald Trump señala que el TEMEC es bueno, pero que México y Canadá no lo siguen y advierte que en la renegociación van a afinar ciertos puntos del tratado. Faltan unas horas para que inicie el cónclave para elegir al nuevo Papa. Además, anulan los sellos del Papa Francisco como símbolo del fin de su pontificado. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas, los saluda Jaime Núñez, gracias por el favor de su atención. Vamos con toda la información, vaya que hay información y hay información importante que ha surgido a lo largo de las últimas horas. Vamos a comenzar con temas que tienen que ver con la seguridad entre México y Estados Unidos. Hace unas horas, Ovidio Guzmán se dio a conocer, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, habría llegado a un acuerdo con fiscales de la Unión Americana. Arturo Ángel, colaborador de Milenio, ¿tienes más detalles de esto, Arturo? ¿Qué es lo que se dio a conocer, Arturo? ¿Qué involucra esto que conocimos? ¿Y qué va a ocurrir el mes de junio cuando Ovidio Guzmán tendría que estar presente ante la justicia norteamericana? Qué gusto, Arturo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Jaime? Muy buenas noches, saludos desde aquí, desde Nueva York. Pues a ver, se confirma lo que ya se venía especulando desde el año pasado, Jaime, luego de que recordemos el contexto, que no lo podemos obviar en este caso. Ovidio Guzmán estaba detenido en una cárcel de Chicago, llevaba un rato preso ahí, pero luego de que su hermano menor, Joaquín Guzmán López, se entrega en Estados Unidos, Jaime, pero no solo se entrega a él, se trae al Mayo Zambada, ¿no? Al parecer secuestrado o en contra de su voluntad en un avión, es que la suerte de Ovidio y de Joaquín Guzmán López empezó a cambiar, Jaime. Ovidio Guzmán al poco tiempo fue liberado de la cárcel donde estaba. Ojo, no es que haya estado ya pueda caminar por su calle, ha estado en un domicilio que no conocemos la ubicación, bajo resguardo, pero evidentemente fueron señales, Jaime, de que había comenzado un proceso de negociación de los hijos del Chapo Guzmán, similar como en su momento, por cierto, pasó con el hijo del Mayo Zambada, que también terminó negociando con Estados Unidos a cambio de ser testigo contra el Chapo. Bueno, yo creo que esta vez estamos viendo la misma historia al revés, Jaime. Empezaron estas negociaciones de Ovidio y de Joaquín Guzmán con los fiscales de Estados Unidos, se comenzaron a posponer las fechas de audiencia y el día de hoy ya llegó al juzgado de Chicago, porque su proceso está en Chicago, la notificación de que ya no se va a realizar la audiencia programada para este 12 de mayo, donde se iba a revisar cómo iba el proceso, sino que nos vamos hasta el 9 de julio, donde se ha programado una audiencia, pero ya para la lectura, Jaime, de un acuerdo de culpabilidad, una declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán. ¿Qué significa esto? Que Ovidio ya pactó con los fiscales a renunciar al derecho que tiene ir a juicio, declararse culpable a cambio de que, Jaime, pues de evitar una pena reducida, de que los fiscales no recomienden, en caso de ser encontrado culpable, que, por ejemplo, sea declarado o sea condenado a una cadena perpetua. Evidentemente, Ovidio Guzmán enfrenta cargos muy graves, tiene 9 delitos, 9 imputaciones relacionadas con tráfico de drogas, con uso de armas de fuego, con homicidio, o sea, delitos que fácilmente, Jaime, y más en el contexto en el que estamos ahora aquí en Estados Unidos, donde el cártel de Sinaloa y otros ya son considerados organizaciones terroristas, muy posiblemente alcanzaría una pena de por vida, porque además en la acusación, Ovidio Guzmán y todos los demás chapitos están considerados prácticamente líderes máximos del cártel de Sinaloa, solo debajo de su padre y del Mayo Zambada. Entonces, llegaremos al 9 de julio, se declarará culpable Ovidio Guzmán, se confirma esto, y muy posiblemente, Jaime, aunque los detalles los iremos conociendo, también como parte de los compromisos que adopte Ovidio Guzmán, sí, pues será el volverse testigo colaborador de los Estados Unidos en futuros procesos, ¿no? Oye, Arturo, ¿y esto mueve
los otros juicios que están en este momento llevándose a cabo, que se van a llevar a cabo en las siguientes semanas, lo que está ocurriendo con el Mayo Zambada, este grupo de 29 miembros o líderes de la delincuencia organizada que fueron trasladados, ¿mueve el tablero, mueve el ajedrez de las defensas de cada uno de estos personajes? A ver, de entrada creo que vamos a ver dentro de unos días, Jaime, que el otro hijo del Chapo Guzmán, que Joaquín Guzmán López, seguramente veremos la notificación de que también se declarará culpable. ¿Y esto qué significa para el Mayo Zambada? Pues la señal muy obvia de que ya hay dos testigos muy poderosos en su contra, ¿no? Lo cual seguramente llevará a la defensa del Mayo Zambada y posiblemente a la de Caro Quintero, por ejemplo, que acaba, como tú bien lo mencionas, acaba de ser expulsado. Son dos personas que están en riesgo de incluso ser condenados a pena de muerte, Jaime, porque estas personas no están extraditadas, o uno se lo trajeron secuestrado a los hijos del Chapo, al otro pues literal lo expulsó a México, y pues los hijos del Chapo Guzmán evidentemente serán testigos en eventuales juicios en contra de estas personas. Entonces es una señal para sus defensas de que pues yo creo que tienen que buscar a la brevedad posible el mejor acuerdo para sus clientes, pero además, Jaime, imagínense la cantidad de información que tiene Ovidio, que tiene Joaquín Guzmán López, que son jóvenes, que están dispuestos a negociar, que pues están pensando, yo creo que seguramente a lo mejor me tengo que echar 10 o 15 años en prisión, pero pues luego tendré todavía una vida en adelante. Son personas de 30 años, ¿no? Entonces, claro, yo creo que además pueden los Estados Unidos tener una muy buena fuente de información para otros procesos que todavía no llegan, investigaciones en contra de otros capos, en contra de políticos, no lo sé. O sea, insisto, creo que este es un mensaje muy claro y que va a dejar pensando tanto a los que ya están detenidos como a otros que posiblemente sepan o teman ser investigados. Eso es importante, ¿no? La clase política que tanto se ha dicho en algunos momentos, que ha estado ciertamente cercano a este grupo de liderazgos del crimen ya desde hace algún tiempo. Ya veremos cuáles son las implicaciones y la profundidad que tiene lo que hoy ocurrió allá en Estados Unidos. Arturo, era importante platicar contigo y abrir prácticamente este noticiario contigo y con estas valoraciones. Cuídate mucho, Arturo. Fuerte abrazo hasta Nueva York. No, abrazo y le damos seguimiento. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y mire, en medio de todo esto, la fiscal general de los Estados Unidos, hoy por la mañana, Pam Bondi, anunció esto: el mayor incautamiento de fentanilo en la historia de este país. Aseguraron 3 millones de pastillas de esta droga, además de la detención de 6 integrantes del cártel de Sinaloa. Entre los detenidos se encontraría Alberto Salazar Amaya, individuo de nacionalidad mexicana que vivía de forma ilegal en la ciudad de Salem, allá en Oregon, y que era líder de una célula criminal. La funcionaria explicó que estas detenciones y decomisos son el resultado de investigaciones de más de 55,000 horas, en las que participaron diversas agencias estatales y federales que fueron encabezadas por la DEA. Por último, la fiscal ha calificado esto como algo histórico. Por supuesto, este tema es importante por lo que significa y también la célula del líder criminal que se desmantela, mismo que señalan dejará o no dejarán que regrese a nuestro país. Criminal trial. Yeah. This guy is the leader. He's the number one guy. And I want them to stay in our prisons as long as possible. I've no desire to send them back to Mexico because they were coming across our border illegally. No longer will they be able to do that. But the amount of drugs, the amount of money, the amount of weapons, most of these individuals, if convicted, will remain in American prisons. Perhaps Alcatraz. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como histórica la decisión del presidente Trump sobre el combate al tráfico de armas, un tema que ocurrió el viernes pasado sobre esta decisión de Donald Trump de poner mano dura en sus aduanas para el tráfico de armas de alto calibre hacia el sur del continente. Entonces, es histórico este comunicado que hace el presidente Trump hace 2-3 días de decir mano dura a la entrada de armas de Estados Unidos a México. Y a ver si el jueves pido que se presente la información que tenemos de cuántas armas han incautado del otro lado de la frontera. Y que esto es bueno, es muy bueno y habla pues de la buena relación que hay con el gobierno de Estados Unidos. Y bien, siguiendo con temas de la relación México, Estados Unidos y Canadá, hoy
durante su reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el presidente de Donald Trump, criticó las condiciones del TEMEC y dejó entrever su deseo de renegociar el acuerdo comercial. Incluso nuevamente abordó el tema del Estado 51. Vaya, una reunión muy particular. No, it was actually very effective, and it's still very effective, but people have to follow it. So, that's been a problem. People haven't followed it. But it was a transitional step a little bit, and as you know, it terminates fairly shortly. It gets renegotiated very shortly. But I thought it was a very positive. Bueno, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la relación con Estados Unidos durante estos primeros 4 meses de gobierno con Donald Trump pues ha sido respetuosa. Sí, ha tenido sus altas y bajas, pero pues esto señaló. Y hasta ahora, con sus características actuales, con la administración del presidente Trump, pero ha habido muy buena comunicación y hasta ahora ha habido respeto. Entonces eso es lo que nosotros siempre hemos solicitado. Siempre hemos dicho, y continuar con las pláticas. Entonces hay muy buena comunicación y la va a seguir habiendo. Y bueno, ya le estábamos diciendo, ¿no? Esta reunión muy particular que tuvo Donald Trump con Mark Carney en la oficina Oval, en la Casa Blanca, pues fue el primer encuentro entre ambos mandatarios luego de las elecciones de Canadá del pasado 28 de abril. Hay que recordar que este encuentro se da en medio de tensiones fuertes comerciales y de constantes intenciones del propio Donald Trump de decir, no sé si de broma o no, anexar a Estados Unidos como su entidad 51, ¿no? Lo ha dicho varias veces. Incluso hasta la propia vocera de la Casa Blanca en alguna ocasión hizo el comentario. Por lo que Carney dijo que su país nunca estará en venta y tampoco será el Estado 51 de la Unión Americana. Estuvo así la cosa. Well, if I may, as you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. But the opportunity is in the partnership and what we can build together. And we have done that in the past. Vamos ahora con información que tiene que ver con la política. Tras la aprobación de los lineamientos éticos para los militantes de Morena que quieren participar en una elección, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó rupturas dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Es normal, pues, que haya debate, que haya discusión. Qué bueno. Pero hay mucha unidad en el movimiento de transformación con el pueblo, que es lo más importante. Por supuesto que hay quien le gusta pues estar haciendo grande pues un debate ahí interno. Pero no, yo vi muy bien lo que ocurrió el domingo y hay mucha unidad en el movimiento. Y lo más importante es la unidad con el pueblo, que es por encima de todo lo primordial. Mientras que el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, negó que los lineamientos éticos de Morena fueran pensados para él. Pues bueno, ya nadie se quiere poner el saco, todos voltean hacia otro lado. Lo dijo de esta manera. Y esta grilla que están haciendo, que fue a mí no me queda el saco, así es que no me lo acomodo. Paro aquí las intrigas, pero no más. A mí de verdad nadie me regaña desde que se murió mi abuelita. Son compañeros, compañeras y podemos coincidir o no, discutir cosas, pero hasta ahí. Ven, otros de los temas que también están en la agenda política es la nueva ley de telecomunicaciones. Hoy nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que no se va a cambiar la esencia de esta propuesta a pesar de los conversatorios. ¿Se va a hacer el Parlamento abierto? Y estamos revisando algunos temas que se han planteado. La esencia de la ley no cambia. En lo que estamos planteando. Pero evidentemente no hay nada que tenga que ver con coartar la libertad de expresión.
Mire, fue detenido Jesús Guzmán Castro, presunto operador del cártel de Sinaloa. Ese sujeto presuntamente ligado a la facción de los Mayitos. La detención sucedió en la avenida Los Álamos, en la colonia La Campiña, durante un despliegue de fuerzas federales. Guzmán Castro, alias Chuy o El Narizón, cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por Estados Unidos, quien lo requiere por los delitos de conspiración y distribución de cocaína. En México se le vincula con delitos como asociación delictuosa, delitos contra la salud y operaciones de recursos de procedencia ilícita. Una nueva jornada de hechos violentos simultáneos se registró nuevamente allá en Sinaloa. Platicábamos el día de ayer de esto que sucedió. Entre los municipios más afectados estuvo Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato y Escuinapa. En la región del Ébora, un enfrentamiento de grupos civiles armados se desató primero en la cabecera municipal de Mocorito y esta se extendió hasta Guamúchil, cabecera de El Salvador Alvarado. Al sur del estado, en Villa Juárez, en Navolato, vecinos reportaron múltiples ráfagas de disparos y la presencia de hombres armados. En Escuinapa, presuntos grupos armados incendiaron 2 vehículos, esto cerca de un crucero hacia Tequapan. También se reportaron disparos en varios puntos de la carretera estatal. Ay, no. Váyanse para otra calle, otras colonias, por favor. Dios mío. Y debido a estos hechos de violencia, la Universidad Autónoma de Sinaloa determinó sustituir las clases presenciales por virtuales en varias comunidades del estado. Manuel Aceves, tienes todos los detalles. Hoy la universidad dio a conocer esto. Al menos son 8 municipios, los que se ven bajo esta circunstancia. Qué gusto saludarte, Manuel. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas tardes, Sinaloa. Efectivamente, esta ola de violencia continúa y con ello, pues, la disposición por parte de algunas autoridades, en este caso, la Universidad Autónoma de Sinaloa, que ha decidido pues llevar las clases a nivel incluso en línea, vía remota, a raíz de estos hechos de inseguridad que continuaron presentándose a lo largo del día, incluso en los municipios de Mocorito, Salvador Alvarado, Angostura, Guasave, Sinaloa, Navolato y Elota. Es donde se dispuso esta medida de llevar las clases en línea, no así por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la cual decidió mantener las clases. Sin embargo, pues hubo ausentismo escolar en muchísimas escuelas de estas zonas afectadas por bloqueos, balaceras, por estas situaciones de violencia, aunque en total la Fiscalía contabilizaba 6 homicidios dolosos, podrían ser más, esto tomando en cuenta que los registros de bajas federales se llevan precisamente por parte de la autoridad federal, la Fiscalía General de la República en este caso. Y bueno, también déjame comentarte que además de la UAS, esta decisión fue replicada por la Universidad Autónoma de Occidente precisamente a raíz de estos hechos de violencia y en los últimos minutos prácticamente se han registrado más balaceras, se han registrado ataques. Esto en el caso de Culiacán, estamos hablando de la colonia Las Quintas, donde hace unos momentos se registró una balacera, veíamos incluso un vehículo con varios impactos de bala, también por supuesto algunos establecimientos, algunos locales, y hace unos momentos fue localizada una persona sin vida en las inmediaciones de la feria ganadera. Esto pues se suma a estos hechos de violencia que no han parado y que pudieran ser precisamente después de esta reconfiguración de grupos delictivos de la cual se ha hablado en las últimas horas, en los últimos días, Jaime. Así la situación en Sinaloa en estos momentos. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Y del gobierno algún mensaje? Nada, ¿verdad? ¿Todavía? Hasta el momento no, se tenía contemplada pues una entrevista, incluso se tenía contemplado más bien un evento donde estaría presente el gobernador, se le iba a cuestionar sobre esta situación. Sin embargo, la participación del gobernador fue cancelada y hasta el momento estaremos esperando a la conferencia de vocería que se ofrecerá el día de mañana, donde abordaremos todos estos detalles, Jaime. Bueno, Manuel, cuídate mucho, que tengas buena noche. Gracias. Buenas noches.
Vamos ahora hasta Michoacán, donde un enfrentamiento entre grupos armados dejó al menos 5 personas sin vida. Los hechos se registraron en el municipio de Villa Madero, en la localidad de El Ranchito. En la zona se encontró una camioneta con impactos de arma de fuego y en su interior había 3 cuerpos calcinados que presentaban el tiro de gracia. A unos metros del vehículo se encontraron otros 2 cuerpos maniatados y degollados. Autoridades estatales y federales implementaron un operativo en la zona, sin embargo todavía no hay personas detenidas. Anoche 2 grupos criminales protagonizaron una serie de enfrentamientos y persecuciones, también balaceras en el municipio de Rayones, Nuevo León. Además, 3 vehículos fueron incendiados. Aunque en un principio se afirmó que 5 personas habían perdido la vida, las autoridades descartaron esta versión de los hechos. Sin embargo, se presume que hubo varios heridos y que las personas fallecidas fueron levantadas por los mismos delincuentes. Hasta el momento, solo se tiene registro de daños materiales. Y bueno, en medio de todo esto, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que los integrantes de este grupo, que se hizo famoso por este tema que tiene que ver con los corridos y canciones que hacen pues alegorías al crimen organizado, conocido como los Alegres del Barranco, habrían sido imputados ante un juzgado penal por presunta apología del delito. También se imputó al representante de la empresa y al promotor de los conciertos. La agrupación y los empresarios se les dictó prisión preventiva justificada. La audiencia, donde se va a determinar si son o no vinculados a proceso, se fijó para el lunes 12 de mayo. Importante información, ya veremos qué ocurre ese lunes 12 de mayo. Vamos a ir a la primera pausa comercial. Regresamos con el caso de Dorian Caleb, menor de 4 años que lleva 2 semanas desaparecido. Esto y más cuando regresemos. Ayer le hablábamos de una golpiza que había sufrido Miriam, la psicóloga del DIF del municipio de Calpuhuac, en el Estado de México, presuntamente por parte de la alcaldesa Selene Hernández. Hoy, los regidores han solicitado que se convocara un cabildo extraordinario para comenzar con la destitución legal de la alcaldesa, mientras que vecinos se concentraron al exterior del Palacio del Ayuntamiento para que se dé seguimiento a este caso y que, por supuesto, no existe impunidad. Nosotros en este momento lo que planeamos es los regidores trazar esos oficios para que se entreguen hoy en tiempo y forma y poder darle pues pauta a lo que sigue, pero la verdad es que sí hacemos de nuevo el llamado a la gobernadora que a nosotros también nos atienda. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos información que expresarle directamente. No necesitamos que nos envíe con el subsecretario de Gobernación. Queremos hablar y exigimos hablar directamente con ella. Mire, la activista Karina Ruiz Ocampo, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 13 de abril, fue localizada sin vida. Esto ocurrió en el municipio de Amatitán, en Jalisco. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que aún no se determinan las causas de su muerte. Ruiz Ocampo, de 47 años de edad, era representante legal de la asociación civil La Cima, Nuestra Prioridad. Lideraba también esfuerzos para exigir el suministro regular de agua potable en su comunidad. El 13 de abril, varias personas ingresaron al domicilio de esta activista y se la llevaron por la fuerza. Karina había denunciado amenazas y también responsabilizó de lo que le pudiera ocurrir a un hombre que había sido identificado como José Jiménez, quien ya está siendo investigado. Y mire, han pasado 2 semanas desde la desaparición de Dorian Caleb Chiu, este pequeñito de 4 años de edad. Su madre, Juana Arroyo, clama ayuda para encontrarlo. El menor, originario del Estado de México, pero desapareció, como usted sabrá, el 15 de abril en Lolotla, en el Estado de Hidalgo. Wendy Salazar tiene los detalles de este caso. Wendy, ¿qué dicen las autoridades? ¿Cómo se arma socialmente todo esto? Te saludo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Efectivamente, como bien lo comentas, pues ya pasaron más de 2 semanas y su madre, Yaneli Arroyo, está desesperada. Platicamos con ella y nos señala que fue el pasado 15 de abril cuando Dorian Caleb viajó junto con sus abuelitos y su hermano de 15 años a Huitzopala, municipio de Lolotla, Hidalgo, para pasar unos días de vacaciones. El pasado 15 de abril, pues desapareció.
Platicamos también con su abuelita, la señora María Bautista, quien señala que Dorian Caleb y su hermano pues estaban ahí en su casa. Ella les acababa de dar de comer y se puso a hacer sus cosas, a lavar platos, a hacer qué hacer. Y cuando pues fue en un descuido, cuando preguntó por el niño, le preguntó a su hermano menor que dónde estaba Dorian y pues no supieron darle respuesta porque prácticamente desapareció de la casa. Los últimos lugares donde lo vieron fue en una tiendita donde Dorian Caleb pasó a pedir una ficha de internet, pero no había, y de ahí pues nadie más sabe qué es lo que pasó con este niño. A la búsqueda se han unido pues autoridades estatales, municipales, los vecinos incluso lo han buscado con drones, con canes de rescate en los ríos, en los barrancos, y pues hasta el momento pues no hay pistas o algún indicio que den con la localización del menor. Pues vamos a estar atentos, Wendy. Nuevamente, ¿puedes dar los generales de este pequeñito para pues ayudar socialmente y que nuestro medio de comunicación se convierta también en una plataforma para si alguien tiene información importante que pueda dar con su paradero? Así es, este es un caso pues raro en la comunidad. Platicamos con los vecinos y nos comentan que nunca había pasado alguna cuestión así, algún suceso de este tipo. Por lo cual, pues siempre ha sido un municipio muy seguro, es una comunidad pequeña donde todos se conocen. Entonces, pues no se explican qué es lo que sucedió, pero pues la búsqueda continúa. Platicamos también con el comandante Edgar Cuevas, director de Seguridad Pública del municipio de Lolotla, quien señala que la búsqueda no se ha detenido y por lo cual también hacen hincapié en que la ciudadanía comparta la ficha de búsqueda para dar con el menor Dorian Caleb Chiu Arroyo. Bueno, pues atentos, Wendy Salazar, veíamos ahí la ficha, ahí está esta imagen del pequeñito, por si usted tiene alguna información. Wendy, gracias, cuídate mucho, buenas noches. Muy buenas noches, seguiremos informando. Y en temas de la capital del país, Adrián Rubalcaba fue designado como nuevo director del sistema de transporte colectivo Metro aquí en la capital. Luego de la renuncia de Guillermo Calderón, el gobierno capitalino destacó el compromiso de Rubalcaba con la ciudad, lo califica como una persona con gran capacidad de liderazgo y diálogo. Asimismo, se dio a conocer que dará continuidad a los objetivos que lleva la modernización y la renovación del metro que han sido establecidos para el transporte colectivo, que prioriza también, y es el eje fundamental, el de los usuarios. En ese tema, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Dorin, expresó su opinión sobre esta designación de Adrián Rubalcaba como director del Metro. Dijo que este nuevo nombramiento deberá ir acompañado de un presupuesto adecuado y de un plan de rescate. Hay que decir sobre Adrián Rubalcaba que pues él sí literalmente se sacó la rifa del tigre. Difícilmente vas a encontrar en la Ciudad de México algún ente público más abandonado. Para mí, como diputado por la Ciudad de México, saber que el metro no es seguro y no lo va a hacer hasta que no le hayan invertido en el orden de 70,000 millones de pesos, me dice que es una buena señal que no está Calderón, porque no veía para adelante, solo veía para conservar los negocios que dejó Florencia Serranía. Quien llegue, se llame Adrián Rubalcaba o como se llame, si no tiene el acompañamiento de la presidenta y la jefa de gobierno para invertirles 70,000 millones de pesos, no va a resolver. Que conozcamos más del perfil de Adrián Rubalcaba, exalcalde de Coajimalpa, 48 años de edad, abogado egresado de la Universidad de Anáhuac Norte. Rubalcaba inició su carrera política en el año 2000 dentro del PAN. Posteriormente migró al de la Revolución Democrática. De ahí fue excluido de las contiendas internas del PRD en el 2012, dejó el partido y se acercó al PRI y al Partido Verde, quienes le otorgaron la posibilidad de ser candidato para Coajimalpa en el 2018. Sin embargo, ya en el 2023 se presentó como candidato o como precandidato a la jefatura de gobierno de la capital del país, pero por la coalición PRI, PAN y PRD. Designó en ese momento, recordará usted, a Santiago Taboada como abanderado, por lo que el exalcalde de Coajimalpa en ese momento tomó la decisión de abandonar las filas priistas para integrarse a las filas morenistas, a las filas de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. En redes sociales ha sido duramente criticado, fuertemente criticado, él y la jefa de gobierno. Usuarios lo acusan de haber robado millones de pesos de la alcaldía de Coajimalpa y, por si fuera poco, se suma su breve relación con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Bueno, pues todo eso ha estado orbitando en los comentarios que se originan desde las redes sociales. Ya habrá momento y oportunidad de platicar con Adrián Rubalcaba. Yo hoy tuve la oportunidad de platicar con el dirigente del Metro, Espino, y decía que tienen la intención de trabajar, tender la mano y, por supuesto,
darle a conocer cuál es la realidad que impera el metro y sí, hay un voto de confianza directamente desde el liderazgo sindical del sistema de transporte colectivo Metro. Momento de una nueva pausa. Vamos a presentar detalles de lo que va a ocurrir en Roma después de esta y mucho más. Hablemos de negocios. El INEGI presentó su encuesta sobre uso y acceso a Internet. ¿Qué datos y qué gran labor hace el INEGI? Es de todos reconocida. Y vaya datos que nos presentan, ¿no, mi querida Ana Cari? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Jaime. Muy buenas noches. En efecto, hoy el INEGI presentó la encuesta nacional de disponibilidad y uso de las tecnologías de la información y hay muchos datos que se pueden destacar sobre el panorama que existía durante 2024, durante el año pasado, respecto a las conexiones a Internet, el uso de smartphones, pantallas y otros aparatos tecnológicos. El primer dato a destacar es que el año pasado se registró que 100.2 millones de mexicanos son usuarios o eran usuarios en 2024 del Internet, lo que equivale a 83.1% de la población de más de 6 años. Y esto representa un incremento de 1.9 puntos porcentuales en comparación con 2023 y, como podemos ver, también es un salto de 7.5 puntos frente a los 88.6 millones de 2021. Y otro dato interesante es que se mantiene el uso del smartphone por encima de las televisiones o de las computadoras como la principal forma de conexión con 97.2% de los casos. Sin embargo, este es el universo solo de los usuarios. Por el lado contrario, está el número de hogares con acceso a Internet, que llegó a 28.8 millones, esto es 73.6% del total en todo el país. Por estados, los que tienen un mayor porcentaje de hogares con conexión fueron Ciudad de México y Sonora con 84.4% respectivamente, así como Nuevo León con 83.7%. Por el otro lado, los que tuvieron el menor porcentaje fueron Guerrero, Oaxaca y Chiapas, todos por abajo del 60%. Una medición también muy importante que realiza el INEGI es desagregar los motivos principales. Sí, Jaime, dime. Ahí vemos en esta gráfica que tenemos ahí en pantalla, pues claramente la desigualdad entre el centro, el norte del país y el rezago que existe en el sureste y que ha sido de muchos años. Vemos las diferencias abismales de conectividad o de acceso a la supercarretera de la información que tiene Guerrero, Oaxaca y Chiapas frente a la capital del país, Sonora y Nuevo León. Es un abismo. Totalmente, Jaime. Se nota mucho la brecha que existe con los primeros Ciudad de México, Nuevo León, que tienen más de 80%, comparación con el sur o el sureste del país, que son menos de 60%, alrededor de 50%, un poquito más, que tienen el acceso a Internet. Son hogares. No solo son personas que tienen conexión a Internet, sino los hogares que dentro tienen conexión al Internet, que tienen un aparato para poderse conectar a la red. La desigualdad es muy grande. No, y ahí la vemos planteada en esta gráfica. Ana Cari, ¿qué más? Porque hay datos bien interesantes. Hay muchos otros datos y hay unos muy importantes, que es lo que te comentaba de cómo el INEGI o esta encuesta del INEGI desagrega los motivos por los que la gente se conecta a Internet. Y si bien principalmente está el entretenimiento, la comunicación y el acceso a las redes sociales con más de 90%, también aparecen dos motivos muy interesantes. El primero es realizar compras en línea con 35.8% y el lado contrario, que es la venta, con apenas 11.2%, lo que nos muestra que a pesar de que hay muchos mexicanos que tienen el uso del Internet o que pueden ser usuarios a Internet, apenas 11%, poquito más de 11%, lo utiliza como una herramienta para generar ingresos. Y mira, se utiliza más para la compra que para la venta. Y mira qué bajo está la operación bancaria. 3 de cada 10 personas utiliza su teléfono inteligente o móvil para operaciones bancarias. Estamos en pañales, y también pagos. Híjole, hay mucho que avanzar en ese sentido, Ana Cari. Muchísimo, Jaime. Realmente nos damos cuenta que la mayoría de los mexicanos utilizan el Internet para comunicarse, para entretenerse, para ver redes sociales. Incluso la encuesta del INEGI marca con un asterisco que dentro del entretenimiento se encuentra y se engloban también el acceso a los medios de comunicación. Ajá. En realidad no es tanto para la información, sino más bien como parte de las redes sociales y de entretenerse. Sí. El uso de la banca digital, el uso de las ventas y, como te decía, de generar ingresos todavía está muy
muy por abajo de lo que se puede estar en comparación con otros países en este uso de Internet. ¿Y qué compramos más en redes, en Internet? Lo que más se compra, sin duda, son los productos de higiene personal. Ajá. También están los artículos para el hogar y, curioso, también están alimentos y bebidas, que seguramente es donde se incluyen las aplicaciones de delivery. También están los viajes, pero también podemos encontrar libros, un rubro muy interesante, tomando en cuenta cómo se han ido mejorando el acceso a los libros electrónicos o también digitales, que los puedes comprar por Internet. Vehículos más que libros. ¿Quién va a comprar un vehículo a través de Internet? Pero bueno, ahí está la estadística. Hay de todo y para todos los gustos, Jaime. Hay de todos los bolsillos también. Ana Cari, qué interesante, gracias. Y nuevamente hay que reconocer el trabajo y la labor del INEGI, que es fundamental para entender ese tipo de datos. Ana Cari, cuídate mucho y buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas noches. Hasta pronto. Mire, y de información de última hora se dio a conocer hace unos minutos que autoridades de México y Estados Unidos habrían alcanzado un acuerdo sobre los aranceles a los tomates mexicanos. A través de su cuenta de X, el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, anunció que tuvo una reunión con su homólogo Brooke Rollins para alcanzar acuerdos sobre varios temas de la relación bilateral, mismos que señalan que serán benéficos para ambos países. También reveló que se reunió con empresarios sobre este tema y señalaron que las medidas adoptadas por el gobierno norteamericano encarecerán el tomate. Pues la cuenta regresiva ha comenzado a unas horas ya de que inicie el cónclave en el Vaticano. Ya se alista todo para la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica. I think the new Pope should carry on the legacy of Pope Francis, because he was an egalitarian Pope. He embraced all diversity, and he was very forward-thinking Pope. And my hope is that would carry on with the new Pope. Sana yung Pope natin na makuha. Katulad ni Pope Francis, as dedicated and compassionate and peace-loving. Estamos ya muy poco de que inicie el cónclave para elegir al nuevo Papa. Allá se encuentra mi compañero Carlos Zúñiga, titular del espacio informativo del mediodía en esta pantalla. Carlos, pues ya buenas madrugadas, qué gusto saludarte. Así es, Jaime, buenas noches. Ya entrada la madrugada aquí en Ciudad del Vaticano, en Casa Santa Marta. Los cardenales duermen por primera vez para participar en este cónclave. Es su primera noche en este edificio que fue construido por el Papa Juan Pablo II para dar albergue a los cardenales que acuden a este tipo de llamados de la Iglesia Católica, el cónclave, en este caso para elegir al sucesor del Papa Francisco. Los cardenales que llegaron anoche, después de la hora de la cena, no tienen comunicación con el exterior. Tuvieron que dejar sus teléfonos celulares. Tampoco pueden ver televisión, escuchar la radio, no pueden leer periódicos. Incluso funcionarios del Vaticano dijeron que se cortará la señal celular en el equivalente a 0.4 kilómetros de extensión del territorio del Estado Vaticano. Así es que se
cuidará por muchas formas que no haya ninguna filtración al exterior por parte de las personas que estarán cerca de los cardenales, los 133 que van a participar en este cónclave. Tanto así que les hicieron jurar, como ya está de tradición, a médicos, a asistentes, a personal de limpieza, enfermería, etcétera, que no van a contar nada de lo que vean y escuchen durante este cónclave, de lo que vean en Casa Santa Marta, en la Capilla Sixtina o en cualquier otro lugar. So pena de excomunión, según trascendió en la prensa europea. Claro, el Vaticano no lo confirmó. Se ha dicho que si alguien es descubierto filtrando información de lo que ahí ocurre, quedará sujeto a un castigo del futuro Papa. Veremos si esto va a pasar así. La misa para arrancar con este proceso histórico será a las 10 de la mañana de Roma, a las 2 de la mañana tiempo de México, y por la tarde será la primera procesión de la Capilla Paulina hacia la Capilla Sixtina a las 4:30 tiempo de Roma, 8:30 tiempo de México, y se espera que la primera votación dé como resultado una fumata que todos esperan que sea negra por ahí de las 6 de la tarde tiempo de Roma, 10 de la mañana tiempo de México. La expectativa crece, Jaime. Respecto a lo que va a pasar aquí, son 3 lugares fundamentales, por supuesto: Casa Santa Marta, la Capilla Sixtina y también la Basílica de San Pedro, donde siguieron hoy los arreglos para que en la logia central salga a saludar al mundo quien resulte electo Papa. No sabemos si el viernes, no sabemos si el sábado. Nadie se aventura a hacer pronósticos todavía a esta hora. Regresamos contigo, Jaime. Gracias. Al estudio de Milenio Televisión en la Ciudad de México. Les seguiremos informando. Cuídate mucho, Carlos. Buenos días. Bueno, gracias a mi compañero Carlos Zúñiga. Atentos, porque ya este miércoles en unas horas no se pierde el programa especial que Milenio Televisión tiene con este motivo. El cónclave aquí, a partir de la 1:30 de la madrugada, con Rubén Carrión y Selene Ibarra en el estudio, y Alex Domínguez, y como veíamos, a Carlos Zúñiga con esta misa previa. A partir de las 7 de la mañana, Dani Martín y Magda González en el estudio, y Alex Domínguez y también Carlos Zúñiga desde Ciudad del Vaticano, con este inicio del cónclave, que a partir de la 1:30 de la madrugada estará con todos los detalles. Ya veremos qué es lo que ocurre a partir de las 8:30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, 4:30 de la tarde, tiempo de Roma. Desde Roma vivimos contigo la despedida de Francisco, un papa que marcó una era. Multimedios llevó hasta tu hogar una cobertura inédita, cercana y humana. Ahora, mientras los ojos del mundo se vuelcan al cónclave, seguimos informando, acompañando, conectando. Donde se hace la historia, ahí estamos. No te pierdas la cobertura especial desde Ciudad del Vaticano y los lugares donde se genera la noticia. El camino hacia un nuevo Papa por Multimedios. Ayer le compartíamos más detalles sobre el último superviviente del Escuadrón 201, el sargento primero de transmisiones en retiro César Maximiliano Gutiérrez Marín, quien falleció a los 100 años. Hoy, aquí en el estudio, nos acompaña el general de división, piloto aviador del Estado Mayor, Óscar René Rubio Sánchez, comandante de nuestras Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea Mexicana. Qué gusto saludarle nuevamente y entender y conocer la labor que hizo el sargento primero de transmisiones, miembro del Escuadrón 201, un mexicano de excelencia que ya no está entre nosotros. Qué gusto, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, el gusto es mío, gracias por la invitación y estar ante su gran auditorio. ¿Qué significa para las Fuerzas Armadas, en particular para la Fuerza Aérea, el Escuadrón 201? El Escuadrón 201 es una representación de mexicanos que en su momento participaron en representación del país ante una gran confrontación internacional. Para entender este sentido y entender a los personajes que dejó esto a lo largo de los años, hoy vemos que despiden en lo más alto y con los más altos honores y también con el orgullo que representa para las Fuerzas Armadas, despedir al sargento primero de transmisiones, César Maximiliano Gutiérrez, 100 años de edad. Sí, efectivamente, es el último de los héroes pertenecientes a
a esa Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, conocida como el Escuadrón Aéreo 201, y afortunadamente él alcanzó los 100 años. Pero esto nos permitió conocer sus experiencias, sus vivencias durante el conflicto y cómo impactaron en las nuevas generaciones su patriotismo, su lealtad nacional, su responsabilidad, y esa responsabilidad que debe distinguir a todos los militares. Fue un gran ejemplo para todos nosotros. ¿Y cómo debe de impactar y de acompañar estas historias del Escuadrón 201 a los miembros de las Fuerzas Armadas, en particular a los miembros de la Fuerza Aérea Mexicana? Es muy grande el sentimiento que tenemos en reconocer lo que realizaron durante la guerra el Escuadrón 201, ya que en nuestro país siempre se ha manifestado ser neutral o no es y tener bélico. Un ejército de paz, sí, ¿no? Así es. Entonces, pero llegó en la necesidad, él no podía justificar el que apoyaba a uno de los principales participantes de la guerra, Estados Unidos, nuestro vecino y principal socio comercial. Entonces no podía justificar su apoyo y decir que era neutral. Entonces tuvo la necesidad de nuestro país de mandar contingentes y declarar la guerra, ¿no? Después del desafortunado hundimiento de 2 buques mexicanos, pues tenía que participar de manera oficial en la guerra. Se analizó por parte de la Secretaría de la Defensa con tropas y finalmente se decidió por parte del gobierno de México el envío del Escuadrón Aéreo 201. Y, general, ¿cómo se reconoce a estos hijos de la patria que hoy son héroes, que ya no están entre nosotros? ¿Cómo los reconocen las Fuerzas Armadas? ¿Qué particularidad le dan dentro de sus bases, estaciones, miembros que están con ustedes? ¿Cómo se les reconoce hoy en día? Pues definitivamente todos sus hechos quedan en la memoria de todos nosotros, pero tenemos la manera de reconocerlos con el nombramiento de bases aéreas, algunos lugares, algunos campos militares de la Fuerza Aérea. Sí, foros, vaya, así hay es. Una buena cantidad de manera de reconocerlos, ¿no? Así es, estos héroes no pueden olvidársenos, estos héroes nacionales participaron en defensa de la nación, no fueron como una representación diplomática, no. Fueron y participaron, se despidieron de sus familias aquí en México para participar en una guerra. Y aunque no llegó la guerra hasta acá, ellos sí se acercaron donde se estaba llevando a cabo los combates. Y pusieron por delante su propia integridad y su propia vida. Así es. Por los colores y por lo que significa la patria. Con toda responsabilidad y compromiso con el pueblo de México, como dignos representantes de ellos. Y en ese sentido, para las nuevas generaciones que se incorporan al ejército, en particular para la Fuerza Aérea Mexicana, ¿estos personajes los seguirán acompañando? ¿Seguirán dentro de las aulas, dentro de su academia? ¿Seguirán mencionándolos con ese orgullo? Sí, tenemos 2 fechas muy, muy señaladas para ellos en el transcurso del año, cada año. Una es el 2 de mayo, en el que se conmemora los caídos durante el conflicto, y el otro su regreso el 18 de octubre, el 18 de noviembre, que regresan del conflicto. Todos esos 2 los recordamos año con año, y sin embargo, como les comentaba, también tenemos algunas bases aéreas a su nombre, como también tenemos un Escuadrón 201 en la ciudad de Cozumel. Y de esa manera no podemos olvidarlos, ¿no? Por el gran aporte que hicieron a nuestra nación. Y por último, general, importante señalar lo destacado que han hecho las Fuerzas Armadas a lo largo de los últimos años cuando intentan acercarse a la sociedad civil. Los esfuerzos que realizan en cuestión de género, con una presencia cada vez mayor de mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, una posibilidad también de acercarse a la ciudadanía y de entender cuáles son las labores que hacen en Plan DN3, Plan Marina. Vaya, socialmente siguen cerca de nuestro pueblo, y eso es lo importante también dentro de las Fuerzas Armadas. Es un compromiso definitivo de la Secretaría de la Defensa Nacional mantener a sus Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional comprometidos con el pueblo de México. Y asimismo
También participamos intensamente en la integración de género, en el reconocimiento de la mujer con igualdad de oportunidades dentro del ámbito militar. Entonces, todas esas áreas las va cubriendo la Secretaría de Defensa Nacional para ir de la mano con cómo va evolucionando nuestra nación de manera internacional o en el ámbito internacional. Pues importante y también un honor poder platicar con ustedes a lo largo de estos días. Nos ayudan mucho a contextualizar la importancia y el respeto que nos merecen nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias, general. Es un gusto y muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Es el general de división, piloto aviador del Estado Mayor, Óscar René Rubio Sánchez. Vamos a ir a la pausa, regresamos. Antes de la pausa, voy contigo, Mineli Ataide. ¿Qué nos tienes? Muy buenas noches. Querido Jaime, un placer saludarte. Así es, ya hay resolución por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo, es decir, el TAS con este tema de León, y simplemente dijeron que no iba a ir la Fiera al Mundial de Clubes, como lo determinó en algún momento la FIFA, que recordemos por el tema de la multipropiedad, decidió que no fuera el Club León. También estará obviamente los Tuzos del Pachuca. Y bueno, después de esto, ayer tuvieron una audiencia y hoy ya de manera oficial dieron a conocer que simplemente no podrán participar. ¿Cuál fue la respuesta de León? Pues bueno, fueron bastante duros en esta situación. Vamos a leer justamente lo que dice el comunicado, porque decía: la sentencia fue muy dura, los rivales muy influyentes, la presión muy intensa y los intereses muy altos. Como institución asumimos el costo y las consecuencias de un proceso así, pero quien más ha sufrido durante este camino ha sido nuestra gente. Aficionados y futbolistas merecían más respeto por parte de un organismo dedicado a promover el deporte, pero desde el inicio ningún principio deportivo existió en este caso. Para el Club León, asistir al Mundial de Clubes nunca fue una cuestión de poder o de dinero. Ahí la situación. Y bueno, también hay que recordar que bueno, ya de manera oficial se dio a conocer que el América jugará un partido contra Los Ángeles FC de la Major League Soccer, y justamente de ahí saldrá el equipo que sustituirá al Club León para el Mundial de Clubes. Obviamente por parte del América también se habló mucho al respecto. ¿Qué fue lo que dijeron? Que simplemente no hubo un plan, que ellos desconocían que esto iba a suceder, pese a que recordemos que en días pasados Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que pues este partido se llevaría a cabo en caso de que el TAS no le diera el beneficio de ir al León al Mundial de Clubes. Así la situación, Jaime. Vamos a escuchar también lo que se dijo en el América. Para la institución una gran noticia, una gran oportunidad y al mismo tiempo una gran responsabilidad para estar a altura do que es representar el América, representar el fútbol mexicano neste partido tan importante que ali à frente va a dar un pase a una competición internacional que sabemos todo que representa, ¿no? Creo que la institución anda por muchos años muy bien ordenada, haciendo muy buenos torneos. Me parece un gran representante del fútbol mexicano en cualquier momento, en cualquier partido, en cualquier competición, y una sensación de que vamos a estar a la altura de representar el fútbol mexicano. Ahí están las declaraciones, obviamente, de las dos partes del Club León, pues obviamente están dolidos por lo sucedido en el América. Tendrán que afrontar justo este partido y bueno, más allá de todo lo que ha sucedido, pues está la ilusión del club por ir al Mundial de Clubes. Veremos qué es lo que pasa y bueno, seguiremos dando detalles puntuales acerca de este tema. Yo regreso contigo. Gracias, Mine, cuídate mucho. Ya nos vamos. Quédense con Pedro Gamboa. Mañana aquí a las 7.